diga que lo que él enseñó está incorrecto. ¿Ya? Cuando es una comisión, yo tengo que tratar de averiguar quiénes integran la comisión. ¿Por qué? Porque las comisiones muchas veces no están contestes respecto a la interpretación que se realiza del derecho, e incluso muchas veces no están contestes respecto al modelo educativo que quieren impartir. Piensen ustedes, cuando nosotros partimos con derecho y tratamos de hacer clases de derecho, se genera el siguiente escenario. Yo quiero transmitirles a ustedes conocimiento. ¿Ya? Entonces, yo parto de la base que ustedes no tienen conocimiento jurídico y yo lo estudié, lo sistematicé, trato de simplificarlos y se les explico lo esencial, partiendo de la base que ustedes van a revisar las otras cosas accidentales por su parte. Pero ahí simplemente esto se está transformando en una lectura o en una charla magistral, porque estoy entregando conocimiento, nada más. Los nuevos modelos educativos plantean que yo lo que debo hacer es desarrollar competencias, y yo debo aportar para que ustedes desarrollen determinadas competencias a lo largo de la carrera, independientes del contenido de la información que se entregue. Al final, la información que yo entregue es el pretexto para que ustedes desarrollen una competencia profesional determinada. Y por eso les he explicado en clases anteriores, la principal competencia que yo pienso que ustedes deben desarrollar es la capacidad de interpretar el texto legal, por lo menos desde el punto de vista dogmático. Obviamente la capacidad retórica la acompaña para efecto de que eso ustedes le puedan dar una utilidad práctica al momento de litigar en tribunal. ¿Por qué les digo esto? Porque no todos los profesores tienen la misma mirada respecto a la enseñanza. Entonces, hay profesores que les van a decir, no me importa su respuesta, lo que me importa es su razonamiento, porque el derecho admite varias interpretaciones que pueden estar correctas en la medida que la justificación que se dé sea la suficiente. Hay profesores que dicen, no, hay una sola respuesta correcta, esa respuesta correcta está en el artículo, por lo tanto, si yo le hago una pregunta, usted me tiene que indicar qué dice el artículo del código correspondiente. Y si usted no me lo indica, la respuesta está mala o estará menos buena, dependiendo del ánimo que tenga el profesor ese día. ¿Esto está mal? Absolutamente, ¿ya? No es un problema solamente de acá, es un problema transversal a la carrera de Derecho en Chile, porque además cuando doctores en educación se lo hacen ver a los profesores de Derecho, los profesores de Derecho levantan la ceja, respingan la nariz y dicen que tanto así se viene haciendo desde 1857. O sea, el Código Civil de 1856 se viene enseñando de 1857, lo hemos hecho así, está bien. Si no está bien así, es porque ustedes están estudiando mal. Pero es porque tiene un magíster en pedagogía, ¿cierto? En educación. Sí, es que se nota mucho. Mucho. Respecto al resto de los profes. Hay de todo en la Viña del Señor. No, pero es que se nota, y aquí la diferencia está marcadísima. Pero Y de verdad que se agradece. ¿Solo hace este curso, profe? No hago otros cursos, hago litigación en familia, pero creo que ustedes no lo van a tener, porque ustedes van a repasar los talleres de litigación por clínica y seguridad social. Entonces, ¿qué les planteo? Acá uno puede chocar contra la muralla y querer que cambie, o uno puede evolucionar para enfrentar el choque con la muralla. La muralla no va a cambiar, les digo al tiro. Por mucho que ustedes choquen con la fuerza más grande, ya tenemos por lo menos, no sé, 150 años de choque contra muralla y no ha cambiado. Por lo tanto, lo lógico es que ustedes desarrollen las herramientas para enfrentar no solamente el estudio del derecho, sino que también aprender a responder a las preguntas de las comisiones. Entonces, ¿qué significa? Primero estudien, comprendan la materia, para que el día de mañana desarrollen la competencia de poder interpretar el texto jurídico por su cuenta y ser buenos abogados cuando les toque. Pero por otro lado, tenemos que aprender a responder frente a la comisión. Y para responder frente a la comisión, no solamente tengo que conocer quiénes la integran y cómo preguntan. ¿Por qué esto es clave? Porque todos preguntamos de manera repetida. Los profesores de Derecho tenemos una imaginación súper limitada. Por lo tanto, las preguntas que nosotros hacemos tienden a ser exactamente las mismas. ¿Y qué es lo que preguntamos? Preguntamos aquello que nosotros manejamos mejor. ¿Ya? Así de simple. O sea, si ustedes tienen, por ejemplo, frente a ustedes un profesor que hace clases de Derecho Civil, pero se dedica a Derecho Comercial, lo más probable es que todo lo que le pregunte tenga que ver con el cruce de Derecho Comercial con Civil, que tiene que ver con formación del consentimiento.
Y todo va a ir a eso. Ya, todo va a ir a eso. Si tienen un profesor de procesal, a las veces, que es fiscal o que trabaja en materia penal, todo el sistema de análisis procesal lo va a enfrentar desde el Código Penal. ¿Por qué? Porque es lo que mejor maneja. Entonces, cuando ustedes estudien, no solamente tienen que aprender derecho, sino que tienen que aprender qué pregunta ese profesor habitualmente. Y por eso algo que debiesen hacer es siempre buscar información de ese profesor, ya sea con compañeros que estén en cursos superiores y con los cuales tengan buena onda, o fuera de la universidad, porque habitualmente los profesores se tienden a repetir, ya se tienden a repetir. Lo segundo, tienen que aprender a conocer la química que tiene la comisión entre sí. ¿Ya? Yo acá, para no pisar los callos de nadie, porque desconozco cómo funcionan las comisiones acá, les voy a hablar de mi experiencia integrando comisión. ¿Ya? Yo integro comisión para hacer exámenes de grado, no acá en la Finisterra, sino que hoy día me tocaron exámenes de grado en la Academia Judicial y exámenes de grado en la Universidad Finisterra. Y la química, cuando me refiero a química de la comisión, me refiero a la mezcla de los integrantes de la comisión. Porque no es lo mismo el profesor A solo que el profesor A con el profesor B o el profesor A con el profesor Z. Porque las mezclas son diametralmente diferentes en el resultado final. Por ejemplo, yo en la Finisterra algunas veces me toca integrar con el profesor Eugenio Labarca. Eugenio Labarca en sí mismo ya es un sujeto muy particular porque él fue ayudante de Mosquera y de Maturana. Por lo tanto, él sigue esa misma línea procesal. Por otro lado, es un gallo que tiene demasiada experiencia. Por lo tanto, él cuando enfoca el derecho procesal, lo enfoca tanto teórico, porque ahí está Maturana y está, ¿cómo se llama? Se lo mencioné recién. Mosquera, sino que también desde la parte práctica, porque este sujeto ha trabajado demasiado. Ya es una comisión difícil. Si yo estoy integrando esa comisión es un desagrado para el alumno. ¿Por qué? Porque Labarca se aburre y como me conoce a mí de hace muchos años, empieza a tirar la talla conmigo. Entonces ya nos olvidamos que está el alumno, ya, y para Labarca se transforma en un trámite. Y él está medio prestando atención, medio no prestando atención, y si el gallo en esa mitad que no le presta atención no le gustó, no pasó. No pasó. Así de simple. Y además él se encarga de hacerlos no pasar con preguntas que no es que sean salvavidas de plomo, porque el salvavidas de plomo es algo que te tira el profesor pensando que tú lo sabes y no lo sabes y te hunde. No, sino que son preguntas a prueba de tontos donde todos se equivocan. Por ejemplo, ustedes no han visto recursos, por lo tanto no tienen por qué saberse la respuesta. Pero si yo le pregunto y se entonces la saben, ¿qué recursos proceden contra qué resoluciones procede el recurso de apelación? Sentencia interlocutoria y sentencia definitiva. Ya, la barca te diría no. Y tú quedas como, ¿qué? No. Porque faltó definitivas de primera instancia. Entonces, como faltó ese de primera instancia, la respuesta es no. No está. ¿Ya? Así es siempre. Y ahí, si él no te quiere pasar, te dice no. Se acabó el examen. ¿Ya? Entonces, tienen que revisar la composición y cómo se integran las comisiones. Hay profesores que en comisión ellos sienten que pesan menos, por lo tanto no van a hacer nada y la comisión lo va a hacer todo. Hay veces en que por el contrario el profesor tiene una gran experiencia, tiene una gran presencia y la comisión va a hacer un acompañamiento. ¿Ya? Y eso ustedes tienen que tratar de averiguarlo, cómo se comportan los profesores en comisión. ¿Para qué? Para que cuando ya sepan las preguntas que le va a hacer, porque ya saben que se repiten, puedan enfrentarlos de tal manera que a la parte más dura de la comisión lo convenzan. Porque da lo mismo la parte blanda. Si la parte dura de la comisión encuentra que la respuesta está buena, va a estar buena. Y también entender que, y eso tiene que ver con que estudian también la composición de las comisiones, hay profesores muy inseguros que necesitan que a ustedes les vaya mal para ellos validarse. ¿Ya? Para ellos validarse. Yo hace poco tuve una discusión con un buen amigo mío, porque estábamos precisamente haciendo clases en la Academia Judicial, y su queja es que las notas eran muy altas.
y él hablaba de bajar las notas y de quejarse. Él no es un mal abogado, para nada. Pero claramente él en su cultura jurídica, él es de la idea de que el 5 es lo máximo a lo cual se puede aspirar. Por lo tanto, es del 5 hacia abajo. ¿Ya? Y se van a encontrar muchas veces con profesores así. Porque así se crearon ellos, así se forja carácter, ¿ya? Y necesitan carácter para ser abogados, porque el día de mañana un ministro de la Corte de Apelaciones los va a subir y los va a bajar, ¿ya? Y por lo tanto ustedes tienen que desarrollar tolerancia a la frustración, ¿ya? Y no se desesperen, una nota no significa que ustedes sean buenos o malos alumnos, significa que tuvieron una evaluación y les fue mal, nada más, ¿ya? ¿Cuál es la lección de esto? Y lo vamos a ver más adelante. Tienen que conocer su auditorio. ¿Para qué? Para que la exposición argumentativa que ustedes quieran realizar sea eficaz. Si el auditorio es desconocido y ustedes no tienen una exposición que pueda adaptarse, perdieron el 50% de su efectividad. ¿Ya? Perdieron el 50% de efectividad. Conocer es la mitad de la batalla, siempre. Entonces, desde ese punto de vista, traten de conocer siempre a quién le están hablando. Obviamente hay temas que dan lo mismo, ¿ya? Hay ciertas definiciones o hay ciertos conceptos que es irrelevante el profesor que se les pregunte, la respuesta siempre va a ser exactamente la misma, ¿ya? Con el contenido y donde se ve, que normalmente son los temas más esenciales. Pero en todo lo otro hay profesores que tienen distintos tipos de comprensión. Hay algunos que piden mucho código porque es más fácil de evaluar. Porque en definitiva, si yo les pregunto una definición de una institución jurídica y ustedes me la responden en base a doctrina, yo para evaluar que su respuesta está correcta tengo que conocer todas las definiciones doctrinarias para más o menos encuadrar y ver si tienen los elementos esenciales. En cambio, si les pido la definición que está en la ley y ustedes me la dan, yo agarro el texto legal y es igual. Entonces, si ustedes me reclaman porque su definición es incorrecta, bueno, yo dije que era incorrecta, yo les digo, mira, acá está la ley, esto es lo correcto. ¿Ya? Averigüen cómo preguntan sus profesores, averigüen qué es lo que les interesa, consulten con compañeros fuera de la universidad, los profesores se tienden a repetir. ¿Ya? Hay en varias redes sociales, existen páginas entre alumnos donde comentan los profesores, donde se cuentan cómo son, etc. Y es muy raro que ustedes tengan un profesor que solamente haga clase en una universidad y de una materia. ¿Ya? Conozcan a su auditorio. Esa lección la vamos a volver a ver más adelante. Precisamente porque eso tiene que ver con el pathos. Y que precisamente también se genera acá en un tipo de falacia. Bueno, esto ya lo habíamos visto. Pathos, precisamente le estaba hablando de esto. Falacia de apelación a la emoción. Cuando veamos más adelante la construcción del texto argumentativo propiamente tal, vamos a ir a la construcción clásica retórica aristotélica. Y la construcción clásica retórica aristotélica, que ustedes van a ver acá y van a ver después con el profesor de retórica, se divide en tres elementos importantes: logos, ethos y pathos. El logos es la parte racional de la construcción del texto argumentativo, que es lo que estamos estudiando en este curso. El ethos tiene que ver con el carácter del orador, con quién está hablando. Y para que nosotros tengamos un efecto positivo respecto del ethos, no hay receta. Porque uno dice, bueno, ¿y como quién hablo? ¿Como quién me planteo? ¿A quién me tengo que parecer para que me escuchen? Eso es lo primero que tenemos que descartar. Ustedes no se tienen que parecer a nadie. ¿Qué es lo que genera confianza en el otro? La consecuencia. Ustedes deben ser consecuentes con ustedes. Si ustedes son consecuentes, ¿qué significa ser consecuente conmigo? Lo primero es aceptarme. Y para aceptarme yo tengo que ser consciente de mis cualidades, de mis defectos, de todo. No tengo que tratar de ocultar. ¿Ya? Yo acá, bueno, siempre una cosa que yo suelo bromear, porque es lo que me pasa a mí en los últimos años. Yo estoy gordo. Si me pongo traje pitillo, me veo absurdamente ridículo. Si no me cierra el cuello de la camisa,
me voy a ver complicado. Cuando yo le esté hablando a los tribunales, no solamente les voy a estar hablando yo, les va a estar hablando mi imagen física. Por lo tanto, ¿qué es lo que se requiere? Bueno, que uno se compre ropa de su talla. ¿Ya? Que uno se ponga una camisa que le cierre el cuello, si no, no es algo difícil, no es algo complejo. Pero eso implica aceptarme, que esa es la parte compleja. ¿Ya? Esa es la parte compleja. Yo tenía, mi profesor de oratoria era un sujeto muy, muy capo, porque de hecho, su base era, él era diseñador gráfico. Y después de estudiar diseño gráfico, él hizo un magíster y posteriormente un doctorado en sociología. Y la mezcla que él tenía para efectos de enseñar retórica era una mezcla muy especial, porque estamos hablando de un diseñador con un sociólogo dentro de su cabeza, una cosa muy rara. Y él siempre comentaba lo mismo. Él hace rato que se quedó pelado, pero antes de asumirse, él se le ocurrió hacerse una raspa. Y se veía absurdo y nadie se atrevía a decírselo. Hasta que él un día se vio en el espejo y se dio cuenta que tenía una cosa colgando y que no tenía sentido. ¿Ya? Él todavía no se había asumido. Lo primero es asumirnos. Y acá esto tiene que ver con un tema no solamente... es que lo otro siempre se habla de asumirse en forma intelectual, de conocerse, etc. Pero nadie les va a hablar de asumirse en forma física, porque es feo decirlo. ¿Ya? Porque es feo hablar. Ustedes tienen que asumirse. ¿Ya? Asumirse y vestirse de acuerdo a su tipo físico y a su edad. ¿Ya? Son las dos cosas que más importan. Por edad no me refiero a que se disfrazan de viejos si son viejos, que se pongan el pantalón hasta acá o todas esas cosas, porque hoy día ya no se usa. Pero sí, no sé, yo no llegaría a tribunales con un corte fade, ¿cómo se llama? Con la línea marcada de barbería y todo el tema, no porque no se pueda y no porque no sea bonito, sino que a mí, por un tema de edad, etcétera, no me queda. Nada más. Si eso es todo, es qué es lo que me queda a mí, con qué me veo cómodo, ni siquiera es con qué me veo bien, es con qué me siento cómodo. Porque cuando yo me siento cómodo, esa comodidad se transmite en el lenguaje corporal. El otro tema que lleva a consecuencia es que yo esté hablando de algo que yo conozco. Si yo hablo de algo que yo desconozco, nuevamente me siento inseguro, me empiezo a tartamudear, a trastrabillar, no tengo la respuesta, etc. Eso nos va a llevar nuevamente al estudio de la memoria, porque en la medida en que yo más conozco de lo que voy a hablar, más tranquilo y seguro me veo. Y eso se traduce en consecuencias. Y lo otro, que es mucho más difícil en nuestra profesión, es que mantengamos una versión de la interpretación legal. Y eso es más complejo. Cuando Aristóteles estudió la idea de la oratoria, él tenía el tema de que los oradores planteaban ideas a veces diametralmente opuestas, pero en ciudades diferentes. Ustedes van a estar frente al mismo tribunal y de repente van a estar frente al mismo juez. Y les va a tocar en algún minuto defender el argumento A y al día siguiente van a estar frente al mismo juez defendiendo el argumento contrario. Entonces el juez les va a decir, ¿a cuál le creo? ¿Al que me habló ayer o al que me habló hoy día? ¿Ya? Es mucho más difícil porque nosotros como abogados vamos a tratar de jugar un poco siempre con qué argumentación me es más favorable para resolver un problema jurídico. Pero nuestra argumentación no es académica, nuestra argumentación es intencionada. Nosotros queremos ganar y en un contexto de debate, en un contexto dialéctico. Por lo tanto, yo necesariamente voy a cargar la interpretación hacia mi lado. Y muchas veces, insisto, van a defender la postura A y al día siguiente la postura A negativa. Ahí uno debe tratar de mantener cierta consecuencia, tratar de que no sean muy opuestos las ideas que yo estoy defendiendo. Dos ejemplos para que entiendan mejor de qué estamos hablando con la idea de la consecuencia. Esto lo vamos a volver a hablar más adelante. Hace ya harto tiempo está un abogado muy destacado en la plaza en materia laboral que es Javier Valencia. Javier actualmente trabaja en la Oficina de Defensa de Derecho Laboral, pero antes de eso él realizaba el ejercicio libre de la profesión.
Y hacia el 2009 había una discusión académica, o sea, una discusión jurídica, y era si la locomoción y la colación se integraban parte de la remuneración para efectos de la base de cálculo. ¿A qué es lo que voy? Cuando nosotros hablamos de remuneración en la liquidación de sueldo mensual, la locomoción y la colación no son imponibles. Ya, no son imponibles, por lo tanto, en estricto sentido no son remuneración. No voy a pagar imposiciones respecto de ella, no voy a pagar impuestos respecto de ella, es plata aparte. Cuando yo despido a un trabajador y le tengo que pagar una indemnización por años de servicio, eso corresponde a un mes por año. Entonces tengo que determinar cuál es el monto del mes. Y acá hay reglas diferentes. Por ejemplo, horas extras siempre han sido remuneración, pero no para base de cálculo de despido. Para base de cálculo del despido, las horas extras no se consideran, porque la ley así lo dice expresamente. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y la locomoción y la colación son remuneración para efectos del despido? Hoy día sí, hoy día no hay discusión, está mega zanjado, todas las demandas van con la locomoción y la colación dentro del cálculo de la base remuneratoria, no hay drama. Pero al 2009 se discutía. Entonces Javier, que habitualmente iba por los trabajadores, siempre lo demandaba, siempre su base era más alta porque incorporaba locomoción y colación. Y un día me tocó cruzar con él la vereda, porque le tocó a él ir por la empresa y yo iba por el trabajador. Y él me dice, no, yo no la voy a descontar, porque si ya llevo tanto tiempo alegando de que forma parte de la remuneración para la base de cálculo, no voy ahora a desconocer que forma parte de la base de cálculo. ¿Qué gana eso con él? O sea, ¿qué gana él con eso? Coherencia. ¿Ya? Coherencia. Otro caso, para que vean, él ganó coherencia, pero vamos con un... ¿Y cómo le hizo a Miguel? O sea... No, mantuvo la idea. ¿Mantuvo la idea? Mantuvo la idea, dijo, no la voy a descontar. Además que cuando nosotros hablamos de locomoción y colación, habitualmente estamos hablando de entre 25 a 100 mil pesos más. No es tanto tampoco. ¿Ya? No es algo que vaya a desfalcar a la empresa. Ahí él ganó coherencia con todos, la ganó conmigo, la ganó con el tribunal, etc. Otro efecto de esta coherencia que se gana, Álvaro Gallegos. Álvaro Gallegos también es un destacado abogado de la plaza, él es el profesor de la clínica de Derecho Laboral de la Universidad de Chile, y él estaba en una audiencia, ¿ya? Y una de las cosas que se discutía era el tema del pago de las cotizaciones previsionales. El trabajador alegaba que no estaban pagadas, la empresa decía que sí estaban pagadas. Estaban tratando de llegar a acuerdo, ya habían llegado más o menos a acuerdo respecto del monto, pero uno de los temas que trababa el acuerdo era que se acreditara que las cotizaciones estaban pagadas, estaban al día. Álvaro no tenía prueba de eso, él iba por la empresa, no tenía prueba de que las cotizaciones estaban al día. ¿Por qué? Porque efectivamente el Previred alcanzó a una parte de la relación laboral, pero el resto no estaba informado en el Previred porque se había pagado por ventanilla, ¿ya? A la antigua, y no tenían todas las colillas. Por lo tanto, no podíamos decir que sí, pero tampoco podíamos decir que no, porque además era muy raro que la empresa no pagara todas las cotizaciones. Pero no había prueba completa. Por el otro lado, el abogado insistía en que se le acreditara el pago. Álvaro dice, magistrado, las cotizaciones están pagadas. Punto. Y la magistrado le dice al abogado del trabajador, le dice, mire, si el colega acá, que ha venido litigando ya 1000 años en esta materia, me dice que están pagadas, es porque están pagadas. Yo no voy a poner en duda su palabra porque ya lo he visto litigando antes. No estamos hablando también de una regla de la sala mixta, ¿no? No, porque eso no es aplicable para todos los abogados. ¿Ya? Acá estamos hablando de una coherencia personal. Entonces, si ustedes, y eso es lo principal, una de las cosas, el capital más importante que tiene un abogado el día de mañana es su credibilidad. Es lo más importante. Y esa credibilidad se gana en base a coherencia. Así de simple. Y ustedes se van a dar cuenta que es muy difícil ganar credibilidad y es muy fácil perderla. Muy fácil perderla. Basta con que ustedes cometan un leve error o intenten abusar de esa confianza y los pillen y la credibilidad se da a piso. De una. Y tienen que volver a tratar de construirla con el transcurso del tiempo. ¿Ya? Entonces siempre tienen que apuntar, independiente del caso concreto, a la credibilidad personal.
Por eso hay un viejo aforismo jurídico que es: los casos, los juicios pasan, los abogados quedan. Ustedes no solamente tienen que pensar en el juicio que están enfrentando hoy día, tienen que pensar que van a vivir de esto. Y ahí cuando digo vivir de esto, es hablar de que van a estar 50, 60 años más litigando, porque nadie se retira acá, seguimos trabajando hasta la cabeza de... ¿Ya? Entonces, no porque por apurarse a ganar el caso de hoy, van a perder la credibilidad que les va a incidir en 50 años. ¿Ya? Y la otra coherencia, aparte del sentirme cómodo, del ser coherente respecto a lo que explico, de mantener una postura en aquellos casos en los cuales puedan existir posturas contrapuestas, mantener una postura, tiene que ver su relación con el cliente. Y por eso es súper importante que no le vendan la pomada al cliente. Esto es económicamente contraproducente. ¿Por qué? Porque ustedes, que no le van a vender la pomada, van a estar en el mercado compitiendo con 500 abogados que le van a estar vendiendo la pomada. ¿Puede que pierdan al cliente? Sí. Pero es mejor que pierdan el cliente a que pierdan su credibilidad. Porque si ustedes le venden humo al cliente y después en la audiencia eso no resulta, los que salen perdiendo son ustedes. Al cliente al final del día, si recibió más o menos lucas, le importa poco en el largo plazo. Pero ese cliente va a hablar mal de ustedes. Se va a decir: no, mi abogado me mintió, me dijo que íbamos a sacar 5 millones y llegamos a acuerdo por 500 lucas. ¿Ya? Entonces siempre mantengan la credibilidad también con él. Y el pathos, como tercer elemento dentro de este primer acercamiento a la estructura aristotélica clásica, tiene que ver con la emoción. Pero no con mi emoción, sino que con la emoción de mi público. ¿Ya? El ethos tiene que ver conmigo, el logos tiene que ver con la estructura lógica argumentativa, el pathos tiene que ver con la emoción del oyente. Y acá es donde ustedes tienen que tener mucho cuidado. El pathos siempre es importante, porque es el aliño. Desde el punto de vista de un discurso político, si yo estoy hablándole a la chusma iracunda para que vote por mí, lo más probable es que yo apele a su pathos en forma absoluta. ¿Ya? Absolutamente. Pero cuando yo le estoy hablando a un tribunal, ya sea que sea individual o colegiado, el pathos es apenas el aliño. Porque lo importante es la parte lógica racional, la pura. ¿Ya? Ahí el pathos es el aliño. ¿Qué tenemos acá como falacia? Es una argumentación que se basa exclusivamente en la emoción, donde yo en lugar de hablar de hechos, hablo de emociones o interpretaciones emocionales. Esa es la falacia de la apelación a la emoción o pathos. Si no apoyas a esta causa, estarás dejando que todos esos animales sufran. No, yo no estoy apoyando la causa nada más. Ya, si hay sufrimiento o no hay sufrimiento animal, eso no se desprende de mi actuación. ¿Ya? Utiliza emociones intensas para persuadir en lugar de dar argumentos lógicos. Fíjense que acá la expresión no nos dice como una justificación adicional, no, nos dice en lugar. La falacia está cuando yo en lugar de dar un argumento, lo hago en base a emociones. Y apelo a emociones intensas, muy intensas. Esto es muy habitual en los debates políticos que tienen que ver con ciertos temas muy sensibles. Profesor, ¿era como los discursos de Hitler también? Que Sí, por emocionaba supuesto que sí. mucho a su audiencia. Todos los discursos políticos apuntan al pathos, ninguno apunta al logos. ¿Por qué? Porque a ver, si nosotros nos vamos a un estudio ya más metafísico de lo que es la oratoria, el acto del habla viene a ser un acto no físico o incluso para algunos puede ser espiritual. ¿Por qué? Porque yo cuando hablo estoy sacando algo de mi mente y lo estoy poniendo dentro de ustedes a través de algo que no se ve. Y estoy produciendo en mis oyentes emociones, tristeza, alegría, y los estoy motivando a que realicen una acción determinada. Por lo tanto, siempre puede ser visto como un acto mágico, incluso.
Desde esa perspectiva, todos los discursos políticos apelan exclusivamente a la emoción. A contrario, habitualmente los discursos escritos apelan al logos. Porque cuando yo leo algo, es más difícil que me conmueva a que me lo digan. Porque cuando me lo dicen, no solamente estamos escuchando el contenido, sino que estamos hablando del lenguaje verbal, estamos hablando del sonido, estamos hablando de las vibraciones y cómo las vibraciones en la voz pueden afectar o no afectar mi propia comprensión de lo que se está diciendo. Entonces, efectivamente, y los discursos de Hitler eran así porque fueron diseñados para apelar a la emoción. No era casualidad, estaban diseñados. ¿Ya? Estaban diseñados. Hoy día, ¿cuándo los podemos ver habitualmente? Como les digo, cuando tienen que ver con temas sensibles. Por ejemplo, eutanasia, violación, o sea, eutanasia, aborto, pena de muerte, todos esos temas habitualmente, todos los tiran desde el punto de vista emocional. Nadie los plantea desde el punto de vista racional. Y la discusión se vuelve al final de emoción contra emoción. Pero ¿cómo vas a dejar que esa pobre niña arruine su vida solamente porque fue violada si ella no tiene la culpa? Pero ¿cómo vas a dejar que una criatura inocente muera? Y ahí vamos con todas las alegaciones emocionales que habitualmente tienen que ver con emociones intensas, amor, odio, ¿ya? Que son quizás las más intensas que podemos encontrar. Amor, odio, desagrado, alegría. Siempre que ustedes vean o escuchen un argumento que apela mucho a la emoción, sospechen. Sospechen. Ese argumento es falso. ¿Ya? Es habitualmente falso. Otro argumento que es típicamente emocional. ¿Ya? Típico hombre que está tratando de engrupir a una chica para que salga con él. Todo lo que él está diciendo es absoluta mentira. Así de simple. Es muy raro que haya algo en lo que diga un hombre en ese momento que sea verdad. Y en todas. Pero ¿qué es lo que pasa? Pasa que por el otro lado hay alguien que quiere comprar el producto. Si no, no se produce. Falacia de la apelación a la tradición. Esto es algo típico en derecho. Siempre se ha hecho así. Ahí la respuesta es, bueno, siempre se ha hecho mal. Cada vez que alguien les diga, no, esto es así porque siempre lo hemos hecho así, o no puede ser de esa forma porque siempre lo hemos hecho de la otra, significa que siempre se ha hecho mal. ¿Ya? Se sugiere que algo es correcto o mejor simplemente porque es la tradición. Tradicionalmente lo hemos hecho de esa forma. No significa que sea bueno. Tampoco significa que sea malo. Significa que siempre se ha hecho de esa forma. ¿Ya? Antes de ahora. Y obviamente todo está sujeto a revisión, a cambio, a justificación. Insisto, no porque algo se haya vuelto costumbre, significa que sea bueno. Falacia de afirmación del consecuente. Esto tiene que ver con un problema de causalidad. Si llueve, la calle estará mojada. La calle está mojada, por lo tanto ha llovido. Aquí confundo la causa con el efecto. Esto es demasiado común. Si llueve, la calle estará mojada, sí, es probable, ¿ya? Porque cuando llueve se mojan las cosas. Pero de la calle está mojada, por lo tanto ha llovido, no necesariamente. Porque puede haber un montón de otras causas que expliquen el fenómeno. Yo no lo puedo reducir solamente a un elemento, ¿ya? Esto es como les digo, esto es una clásica falacia de nexo causal. Se asume que si el efecto es verdadero, entonces la causa también debe ser verdadera. Lo que no siempre ocurre. ¿Ya? No siempre ocurre. Por ejemplo, ¿ya? Fíjense, si yo les digo, si el alumno de Derecho estudia, va a obtener buenas notas. Por lo tanto, si se sacan una mala nota es porque no estudiaron. Esa es una falacia de causalidad. ¿Por qué? Porque ustedes perfectamente pueden tener una nota muy mala incluso sin estudiar. Y no porque hayan estudiado mal, sino porque hay 500 factores aparte del estudio que tienen que incidir en el resultado final de la nota. Le dijo que no había estudiado. No, por eso no puede decir eso. Sí, se nota que no estudió. Es que yo no puedo afirmar, nadie puede afirmar eso.
Precisamente porque cuando nosotros vemos el resultado de la nota, y esto ténganlo súper en claro, lo que yo les voy a decir no tiene más pruebas que la apreciación empírica, ¿ya? Pero el resultado de una evaluación comprende 4 elementos. Uno de ellos es el estudio, pero es el 25%, no es más. Luego yo tengo otro 25% que es mi capacidad de controlar los nervios, mi capacidad de estar tranquilo frente a la evaluación. Tengo otro 25% que es mi actitud frente a la evaluación. Y tengo un 25% que es suerte. Así es. ¿Por qué? Porque yo no controlo las preguntas. Y resulta que el que me pregunten exactamente lo que yo estudié es suerte. No hay nada que hacer ahí. Por lo tanto, para que la respuesta completa sea un 7, no solamente incide el estudio, incide hasta la suerte. Y un 50% tiene que ver con la actitud y su capacidad de controlar el nerviosismo. Ustedes pueden estudiar mucho, pero si no son capaces de controlar su nervio frente a las evaluaciones, están perdidos. ¿Ya? Están perdidos, no tienen nada que hacer. ¿Por qué? Porque lo que saben no va a salir. Sobre todo en las evaluaciones orales. En las escritas pueden tener un margen de no estar nervioso porque no hay nadie que los está mirando esperando una respuesta y tienen más tiempo para pensar. Por lo tanto, tienen más tiempo para desarrollar una respuesta en forma correcta, para poder explayarse. Y por eso, no solamente necesitan estudio, necesitan la actitud, que es la confianza, en definitiva, y la capacidad de controlar los nervios. Incluso controlando los nervios y con actitud, ustedes podrían pasar un examen oral estudiando poco. ¿Ya? Y ahí es cuando ustedes de repente ven compañeros que son medio chantas y que están frente a un profesor y terminan sacando un 4, o que se van a sacar un 7, porque para el 7 tienen que cumplir con los otros factores, pues, con estudiar y tener suerte. ¿Ya? Pero pueden pasar el ramo siendo un chanta tranquilamente porque iban con una actitud de pasar y por otro lado porque lograron controlar los nervios. Entonces el poco conocimiento que tenían salió a la luz. Profe, pero el factor suerte lo podemos minimizar al 0, por ejemplo, si entran 100 hojas y tú te estudias las 100 hojas. Nunca. Por tanto, Lo puedes minimizar, pero nunca al 0. ya, pero en ese caso ya no dependería tanto de la suerte. No. Da miedo depender de la suerte, de algo que uno no controla. Ah, es que ese es el problema. Tú tienes que asumir que hay cosas que nunca vas a controlar. Por ejemplo, yo puedo estudiar mi causa, puedo preparar mis testigos, puedo tener todos los medios de prueba listos, pero yo no puedo controlar si el día anterior al testigo se le ocurrió ir a comer machas a la parmesana y estaban mal. Está fuera de mi control. Está fuera de mi control que el juez se pelee con su señora y llegue de mal. ¿Ya? Que no haya tomado desayuno, lo que conversábamos respecto a la incidencia de el tomar desayuno y comer respecto al resultado de las causas. Son cosas que no controlo. Entonces, claro, en un ambiente controlado como la universidad, tú puedes controlar la mayor cantidad de factores y precisamente no a 0, pero podrías minimizar a un grado mínimo el factor suerte. ¿Ya? Para lo cual requerirías estudiarte todos y cada uno de los elementos. Es más o menos imposible, salvo que tengas dedicación exclusiva a un solo ramo, conozcas bien la materia y te logres memorizar el código con respecto a la parte que entra completa, pero lo puedes lograr. Nadie dice que no. ¿Ya? Pero afuera del mundo, en el mundo real, no. En el mundo real no tienes cómo controlar un montón de factores y lo más importante es que ustedes aprendan a asumir eso, entender que hay cosas que no van a poder controlar. Por más que tengan un plan, hay cosas que van a salir del plan. En materia militar, hay un viejo dicho también que tienen las personas que estudian estrategia y todo el cuento. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo dura el plan que se desarrolló en la sala de guerra antes de entrar en combate? Hasta el primer disparo. Una vez que se disparó, ya el plan que tengo no va a funcionar. Ya entraron todos los factores humanos a echarlo a perder. Entonces, lo primero es aceptar que hay miles de cosas que no van a estar en su control. Pero obviamente lo podemos minimizar. Esta es otra muy común en derecho. La apelación a la autoridad. Argumentum ad perecundiam. Consiste en repetir algo porque lo dice una persona que tiene autoridad. Acá nosotros tenemos dos variantes. Esta es
tenemos falacia de apelación a la autoridad y falacia de apelación a la falsa autoridad. La falacia de apelación a la autoridad es decir que algo es correcto o verdadero solamente porque una autoridad lo sostiene. Solamente porque una autoridad lo sostiene. Y eso no es correcto. ¿Por qué? Porque la autoridad puede estar equivocada. Acá lo que nosotros tenemos que analizar son los argumentos que tiene la autoridad para sostener una afirmación. Y si esos argumentos están correctos, la afirmación estará correcta. Pero el que lo diga una autoridad no necesariamente significa que sea lo correcto. Y esto es algo típico en la forma de alegar jurisprudencia. Normalmente cuando nosotros alegamos jurisprudencia citamos fallos de las Cortes de Apelaciones o de la Corte Suprema. Tratamos de buscar siempre que sea la Corte Suprema. Y hay dos formas ahí de alegar o de citar la jurisprudencia. La primera es decir, yo tengo la razón porque en un caso igual la Corte Suprema falló igual que yo estoy pensando. Eso es falacia de apelación a la autoridad. Porque estoy llegando al resultado. Es bueno porque lo dijo la Corte Suprema. ¿Qué sería lo correcto? Decir, la Corte Suprema en la causa tanto razonó de esta forma, lo que justifica la afirmación que yo estoy realizando. Lo importante no es lo que dice, lo importante es por qué lo dice. Ahí es donde nosotros encontramos algo que se llama ratio decidendi, que es la razón del fallo, la razón de decidir. Eso es lo que nos importa en la jurisprudencia, no el resultado final. Porque muchas veces el resultado final, sin esta razón, puede estar total y absolutamente equivocado. La otra apelación a autoridad, que es la apelación a falsa autoridad, es peor. Porque yo estoy citando a una persona que puede ser autoridad en otro campo como justificación de lo que yo estoy afirmando. Acá, por ejemplo, se dice, un famoso actor dice que el suplemento funciona, así que debe ser cierto. Que sabe un actor de suplemento alimenticio. Ya, con lo importante que pueden ser los actores. Nosotros muchas veces podemos ver que en materia jurídica, jurídico-política, se citan autoridades como respaldo de mis afirmaciones que vienen de campos que nada tienen que ver con la parte jurídico-política. Por ejemplo, a propósito de las discusiones que se dieron allá entre el 2019 y el 2020 en la Comisión Constituyente, se hablaba mucho, por ejemplo, de Maturana. Y se planteaba la visión de sociedad maturana. Maturana es biólogo. Es biólogo. Por mucho que él sea muy bueno en su campo, lo que él diga no necesariamente es aplicable para una organización jurídico-política. Porque él es biólogo. Lo que no significa que esté equivocado. ¿Dónde está el error? Cuando yo lo cito solamente porque es famoso. Lo correcto es ver su razonamiento, porque el razonamiento es lo que nos importa, no quién lo dice. El razonamiento es lo que nos importa. Entonces, cuando yo cito, por ejemplo, hay compadres que les encanta citar a Albert Einstein para todo. Albert Einstein era un físico. Él sabe de física, súper bien. Pero de ahí a atribuirle frases así para el día a día, no tiene sentido. No tiene sentido porque él podría estar perfectamente equivocado en esa área. ¿Ya? No porque una persona sea famosa o sea importante significa que todo lo que diga es correcto. El porque soy tu mamá no aplica. ¿Ya? Porque el clásico me hace caso, ¿por qué? Porque soy tu madre, es una apelación a la autoridad. ¿Ya? Es una apelación a la autoridad. Y las chanclas. Falacia de la pregunta compleja. Una pregunta compleja es una pregunta tramposa, como esta que estamos viendo acá. Asume un hecho implícito. Si yo le pregunto a una persona, ¿cuándo dejaste de golpear a tu perro? La respuesta que me dé implica que él golpea a su perro. Porque si él me dice, no, hoy día, significa que lo golpeó ayer. ¿Ya? Estas preguntas son muy habituales en materia jurídica y por eso tienen que estar atentos. ¿Por qué? Esta es una pregunta objetable.
¿Y cuál es la objeción? Magistrado, objeto de la pregunta por cuanto contiene elementos de juicio. ¿Por qué? Porque contiene una afirmación que no se ha aprobado ni se ha introducido, ¿ya? Y que condiciona la respuesta. Eso es como el ¿es efectivo qué? No, ojo, el ¿es efectivo qué? Es una pregunta asertiva. ¿Ya? ¿Qué significa? Se traduce que la persona interrogada solamente puede responder con un sí o con un no. Y las preguntas asertivas no necesariamente son engañosas o capciosas. Ahí la distinción es quién las realiza. En materia de familia, en materia penal y en materia laboral, las preguntas asertivas se encuentran prohibidas cuando se las realizo yo al testigo mío. ¿Por qué? Porque, a ver, si yo le pregunto al testigo, por ejemplo, ¿es efectivo que usted se encontraba en la esquina de Huérfanos con San Antonio a las 10 de la mañana? Él me va a decir sí. ¿Quién introdujo la información? El abogado. El testigo la confirmó, pero yo la introduje. Cuando es mi testigo, eso yo lo tengo prohibido, porque la idea es garantizar que la información sea aportada por el testigo, no por el abogado. Ahí debería preguntar dónde estaba. ¿Dónde estaba? Efectivamente, preguntas abiertas. Pero cuando es al revés, cuando yo estoy contraexaminando al testigo que presentó mi contraparte, en el contraexamen o examen cruzado, es una pregunta totalmente válida, en la medida que se refiere a información que ya existe en el juicio. ¿Ya? Yo al testigo de mi contraparte sí le puedo hacer preguntas asertivas, preguntas cerradas, preguntas ulteriores. Y de hecho, esa es la forma correcta de interrogar al testigo contrario. Si no le da margen a que Exacto. pueda alargar ni bajar. A ver, me voy a saltar varios cursos, pero para completar la idea y que les sirva. El contraexamen es uno de los elementos más delicados que hay en el tema de litigación oral. Y por regla general es algo que los abogados hacen mal. ¿Ya? La mayoría de los abogados lo hacen mal. ¿Por qué? Porque el contraexamen tiene dos reglas. La primera, yo, que voy a interrogar al testigo de mi contraparte, debo conocer la respuesta a las preguntas. Yo no lo interrogo si yo no sé la respuesta. Eso es lo primero. El abogado que contraexamina, sí y solo sí debe conocer las respuestas de esa persona. Si no, no se contraexamina. ¿Ya? Y la segunda regla es que yo no lo debo dejar hablar. Yo debo tener un control completo sobre el testigo de mi contraparte. ¿Qué significa? Que las preguntas abiertas y las preguntas que le permitan razonar o justificar sus dichos están prohibidas. La ley no lo prohíbe, yo le puedo preguntar como quiera, pero un correcto contraexamen tiene esas dos reglas. Solo le pregunto si yo conozco la respuesta y solo lo voy a interrogar de manera que yo tenga el control, para que el testigo no pueda hablar más allá de lo que yo quiero que diga. ¿Ya? Que el testigo de mi contraparte se sienta presionado. Si ustedes cuando están contrainterrogando al testigo, él se siente que el ambiente está denso, el testigo se siente incómodo, lo están haciendo bien. ¿Ya? Lo están haciendo súper bien, porque el testigo es su contraparte. Si el ambiente está relajado, el testigo está echado en el estrado y no hay, significa que lo están haciendo mal. Y junto con estas dos reglas, el corolario siempre es: no existe el código rojo. Explicación y contexto. Hay una película que, si no me equivoco, se llama Cuestión de Honor, por lo menos traducción al español, protagonizada por Tom Cruise y Jack Nicholson. Creo que también está de Demi Moore, siempre me confundo con otra actriz de esa época, que gira precisamente en torno a la investigación del asesinato que sufre un infante marina en la base de Guantánamo. Hay una escena que justo está al final, que no le estoy haciendo spoiler porque la película tiene más de 30 años, así que si no la vieron no es culpa mía, ¿ya? En la cual Jack Nicholson, que es el responsable, es el coronel a cargo de esta instalación, se le hace una serie de preguntas al comienzo muy tontas que derivan en una discusión, y todo tiene que ver con la aplicación de un famoso código rojo que se traduce en una costumbre que tenían los infantes de marina
de aplicar sanciones corporales a los compañeros cuando cometían algunas faltas. En este caso se les pasó la mano y por eso se les murió el infante Montalbán. Entonces la pregunta al final es si él ordenó que se activara el código rojo y Jack Nicholson en el momento pic de la película termina gritando: sí, yo lo activé, yo ordené el código rojo. Eso no les va a pasar nunca. Jamás un testigo va a decir la respuesta que el testigo de la contraparte, ojo, no el suyo, jamás un testigo de la contraparte va a decir algo que lo incrimine, o que incrimine a su parte, o que incrimine a nadie. Porque no es una película, primero, y segundo, porque las personas tendemos a tener todos más o menos la misma inteligencia. ¿Ya? Son muy pocos los que están por arriba y por debajo. Por lo tanto, ustedes tienen que pensar que el testigo de su contraparte es más o menos igual de inteligente que ustedes, no un subnormal. Es muy difícil que vaya a caer en una trampa de ese tipo. Y que él diga: no, yo sí lo despedí sin causa y lo despedí porque iba a formar un sindicato y qué tanto. No, eso no va a pasar. Entonces, no tienen que buscar esa respuesta, son solamente respuestas cortas que se pueden responder con un sí o un no, y ustedes siempre mantener el control del contraexamen. Solo se contraexamina si es necesario. Si es necesario. Y ahí después su profesor de litigación les va a decir que el contraexamen puede apuntar a dos elementos: la credibilidad personal del testigo o lo que está declarando. Cuando yo apelo a la credibilidad personal, no tiene que ver con sus cualidades personales. Tiene que ver, por ejemplo, si una persona corta de vista y está declarando que él vio un hecho, bueno, es fundamental que haya estado con los lentes. ¿Ya? Si yo estoy interrogando a una persona que dice cómo ocurren las cosas al interior de la empresa, bueno, tiene que ser trabajador, porque si no, ¿cómo me va a decir cómo funciona la empresa? Desde afuera me va a entregar una información como él cree que funciona. Entonces, eso tiene que ver con la credibilidad del testigo, y lo otro tiene que ver con el testimonio. Si es posible que ese testigo haya podido percibir los hechos sobre los cuales está declarando, ¿ya? Y si esta declaración es verídica. Generalización excesiva. Esta se llama generalización excesiva o generalización apresurada. Es lo mismo. Que es cuando yo, de una muestra muy poca, exagero la aplicación del atributo. La mayoría de los estudiantes de esa escuela son flojos, así que todos los estudiantes de esa escuela son flojos. ¿Ya? Generalizo un atributo de un grupo aplicándolo a todos los miembros sin una base suficiente. ¿Ya? Sin una base suficiente. Todos los hombres mienten. Nuevamente, es una generalización apresurada. Verdad absoluta pero apresurada. Todos los hombres son iguales. Todos los hombres solo quieren una cosa. Todo eso son generalizaciones apresuradas. Falacia del relativismo o falacia de la doble moral. Acá se trata de cambiar los estándares morales de acuerdo al caso. Por ejemplo, en el caso dice está mal robar, pero si es por una buena causa, entonces está bien. O sea, va a depender de la causa si yo digo si robar está bien o está mal. O va a depender a quién, si yo consigo que está bien o está mal. Eso es relatividad moral. Cuando nosotros hablamos en materia de valores, tradicionalmente los valores tienden a ser más o menos no rígidos, pero no son relativos. Cuando nosotros en democracia, por ejemplo, hablamos de que la discriminación hacia otra persona está mal, ¿ya? Y que lo bueno es concebir la igualdad, yo no puedo decir que discriminar está bien en ciertos casos. Así de simple. Si yo digo que está mal discriminar, no puedo decir que hay casos en los cuales está bien. O tengo que acotar mi afirmación. Por ejemplo, discriminar respecto a discriminar de forma arbitraria respecto del acceso a los cargos públicos está mal. Y lo que no significa que discriminar de forma arbitraria en mis relaciones personales esté bien o esté mal. Porque no se olviden que todos discriminamos. Discriminar es separar, es seleccionar. Y todos discriminamos en forma racional y en forma arbitraria. Cuando nosotros hablamos de nuestras relaciones personales, discriminamos absolutamente en forma arbitraria. Absolutamente. ¿Ya? Por eso las mujeres siempre en algún momento de su vida, cuando son más jóvenes, terminan eligiendo al más patán.
¿Ya? ¿Por qué? Porque si fueran racionales, no se meterían con el más idiota. ¿Ya? Pero la discriminación que ellos aplican es arbitraria, y está bien, porque es un derecho. ¿Ya? Yo tengo un derecho a discriminar en mi vida privada a quien yo quiera como yo quiera, porque nadie me puede obligar a ser amigo de una persona, o a quererlo. Son cosas muy íntimas. Distinto es para la contratación. Yo no puedo, si estoy seleccionando personas para un puesto de trabajo, aplicar el mismo criterio discriminador respecto a las parejas a un posible trabajador. O sea, que una chica decida no salir con una persona por ser Tauro, está en todo su derecho. Nadie la puede obligar. ¿Por qué? Porque es cosa de ella, pues no la vamos a obligar a salir con quien no quiere. Y da lo mismo el motivo, ¿ya? ¿Por qué no quiere salir? No quiere salir nomás. Pero yo no puedo llegar en la entrevista de trabajo y decir, no, esta persona no queda por ser genio. ¿Ya? Eso sería totalmente arbitrario. Distinto es que en la práctica ocurra. Por lo menos en la entrevista no se evidencia, pero en las entrevistas personales, obviamente todos esos factores sí están involucrados. Ya. Dudas, preguntas respecto a las falacias. Como ya vimos, estos son ejemplos, no son las únicas. ¿En qué se traduce? Se traduce en que son argumentos aparentemente lógicos, pero que en sí mismos tienen un vicio. Una trampa, efectivamente. ¿Y cuál es este vicio? Habitualmente que de la justificación para la afirmación no se conectan. No se conectan. También dentro de las falacias tenemos los famosos sesgos de confirmación. Que todos tenemos sesgos de confirmación, porque es parte de nuestra estructura de la personalidad. Explicación. Todos nosotros tenemos una representación mental de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Y tenemos creencias y valores asociados a nuestra interacción con las personas. Como estamos en el mismo hemisferio, tendemos a tener cosas en común. ¿Ya? Por eso siempre se habla, por ejemplo, de la civilización cristiana occidental, que eso básicamente viene a ser Europa y América. Nada más. Y tenemos ciertas tradiciones y cultura común que nos hace ver el mundo de una forma. Por eso, hace ya 40 años atrás se discutió en la Comisión Althusser y se evidenció, por ejemplo, que respecto a los derechos humanos, la verdad es que, teniendo en cuenta el mundo entero, los países donde se respetan los derechos humanos son mucho menos que aquellos donde se violan. ¿Ya? Cuando cuando estoy inserto en un mundo y me voy construyendo a mí mismo, voy creando ciertas estructuras inamovibles que a mí me permiten concebirme a mí mismo como persona o una persona determinada. Dentro de eso podemos encontrar, por ejemplo, mi papá me quiere, mi papá no me quiso. ¿Ya? Los dos son parte de pilares que puede tener una persona y que lo van definiendo. Y acá lo importante no es si eso es verdad o no, porque ocurre dentro de la cabeza de la persona. Lo importante es qué es lo que piensa esa persona. Y podemos tener estructuras en base a creencias muy alejadas de la realidad. Hay personas que piensan que sus papás no lo quisieron y en la práctica los papás se decidieron por ello. Pero ellos piensan que los papás no quieren o que los papás los rechazan o que los papás... En fin, y eso los van definiendo. ¿Ya? Hay personas que piensan que tienen mala suerte. Así de simple. ¿Ya? Cuando en realidad podríamos incluso hasta encontrar conceptos diferentes que efectivamente sí son suertudos. Lo importante es lo que la persona cree de sí misma. Y cuando yo estructuro una estructura en base a mis creencias, bueno o mala, porque no solamente tenemos estructuras de la personalidad buena, hay personas que sufren depresión, por temas exógenos que no tienen, o crisis de angustia, etcétera, que no tienen que ver con temas neuroquímicos, sino que tienen que ver con su percepción de la realidad, y que viven en estructuras personales horribles. Pero aún así, nuestro sistema trata de defenderlas y trata de mantenerlas. Por eso, cuando ustedes se enfrentan a una persona que tiene una opinión muy negativa de sí misma, es muy difícil que la cambie. Por mucho que ustedes hagan un gran esfuerzo, esa persona siempre va a tratar de buscar aquello que confirma su percepción. Y eso es los llamados sesgos de confirmación. Son todos aquellos elementos que interfieren en mi apreciación de la realidad
y que me hacen escoger aquella información que confirma mi percepción y descartar aquella información que la rechaza. Un caso muy entretenido, el padre Maciel. Ya hay un documental en Facebook, o sea, hay una película que en realidad es un documental y que en realidad es un refrito de otro documental en Netflix que trata acerca del padre Maciel, que es el fundador de los Legionarios de Cristo. Acá hay una cosa muy entretenida, por lo menos para los que no somos legionarios y que vimos cómo pasaba y que es muy cómica. Resulta que el padre Maciel llegaba en un avión de lujo, y es totalmente contrario a la idea de la pobreza católica, etc. Justificación lo necesita para moverse rápido. Resulta que este padre Maciel andaba con su secretaria muy atractiva y que la secretaria tenía unos cabros chicos extrañamente parecidos al cura. ¿Ya? No, ¿cómo lo vamos a cuestionar? No, no se parecen en nada. Subía a su avión particular a unas niñas que de verdad su apariencia, ni siquiera se preocupaba de ocultar su apariencia física. Las flacas subían con los tacos de 30 centímetros, la minifalda, el pelo largo hasta la cintura, moviendo la cartera. Explicación, no. Él las está evangelizando. Él va a aprovechar el viaje para conversar con ellas, para sacarlas de esa vida. Lo que le estoy diciendo no es una exageración, son hechos reales. ¿Ya? ¿Qué ocurre ahí? Un sesgo de confirmación. Hay personas que formaban parte de la Legión de Cristo que de verdad tenían una fe en la labor que estaba realizando el movimiento religioso y que de verdad creían que el cura fundador era una suerte de santo. Para ellos era inconcebible que este cura santo anduviera maraqueando. Era inconcebible. ¿Ya? Por lo tanto, ellos buscaban en su mente darle una explicación racional. ¿Para qué? Para justificar el hecho a través de un sesgo de confirmación, porque aceptar el hecho implicaba para ellos que toda su estructura de fe se derrumbaba. Por eso, ustedes se dan cuenta que su amiga, a la cual engañan, prefiere no ver, y si ustedes le muestran una foto que la está engañando, va a decir que esa foto es mentira. Es Photoshop, es inteligencia artificial, hoy día si nos actualizamos, es cualquier cosa, menos la realidad. ¿Por qué? Porque no se quiere ver. ¿Ya? Eso es un sesgo de confirmación. Por eso, y es bien interesante, TikTok hoy día funciona en base a un algoritmo que no es nada más que un sesgo de confirmación. Me muestra lo que yo muestro interés y me muestra lo que yo quiero ver. Y por eso se vuelve tan adictivo. Con el transcurso del tiempo, si nosotros no somos conscientes de nuestros sesgos de confirmación, produce que nos vamos juntando solo entre personas que piensan igual. Y nos vamos apelmazando en conceptos que no dicen relación con la realidad y cada vez nos vamos distanciando más. Por eso es súper importante que ustedes siempre tengan una opinión crítica incluso de ustedes mismos respecto a lo que ustedes están pensando. ¿Ya? De si esto que estoy escuchando y que yo estoy diciendo no, eso es imposible, bueno, a lo mejor abramos la posibilidad de que eso que me están planteando es real. ¿Ya? Es real. Así que ojo con los sesgos de confirmación. Todos los tenemos, no hay nadie que no los tenga, nadie, porque precisamente es un elemento de defensa de nuestra personalidad. Lo importante es que tengamos claro que los tenemos. ¿Cómo se identifica? Súper simple. Por ejemplo, piensa en la opción política. Hoy día la opción política es muy parecida a mi creencia, a tener una creencia religiosa o adherir a un equipo de fútbol. ¿Ya? Desde que como la misma estructura con esa relación. Sí, pues. Si yo soy una persona de derecha, ¿ya? Voy a opinar que el gobierno del Boris está malo, que el merluzo, que la cesantía, y voy a empezar a ver solamente aquellas noticias que justifican mi opinión crítica. Pero resulta que a lo mejor el gobierno me puede gustar o no, pero no, a lo mejor no lo ha hecho todo mal. ¿Ya? A lo mejor hay ciertas acciones que sí tienen sentido y que sí funcionan. Otro ejemplo, el caso de, hablando precisamente de la votación de la Corte Suprema hoy día, que decidió no sancionar a este juez por contacto con Hermosilla. ¿Ya? El caso de Hermosilla. El caso de Hermosilla es hermoso respecto a los sesgos de confirmación. ¿Por qué? Porque las personas de centro izquierda e izquierda piensan que Hermosilla está vinculado exclusivamente con la derecha y que es el ejemplo de la corrupción de los partidos políticos de derecha.
A su vez, la gente de centro derecha y derecha, lo primero que hace es recordar que Hermosilla fue comunista, ¿ya? Y que participó, trabajaba con la Vicaría de la Solidaridad y tenía vínculos con la centro izquierda y todo el tema. El hijo del Rodrigo, no sé. Exacto. ¿Por qué? Porque nadie quiere al muerto. Todos quieren endosarle al muerto al otro, ¿ya? Y ahí están mis sesgos de confirmación. Entonces, cuando alguien me dice, oye, pero si Hermosilla fue compañero de Chadwick y preparó la defensa de Piñera, ¿cómo me decís que es de izquierda? ¿Cómo me decís tú que es de derecha? Si él mismo dijo que era comunista y que participó en la lucha en contra del gobierno militar. Entonces, empezamos a estructurar argumentos en base a sesgos de confirmación para no aceptar algo que a lo mejor me podría afectar. Esto también afectó mucho, haciendo el paralelo, a los alemanes después de la Segunda Guerra Mundial. Porque al comienzo su sesgo de confirmación les hacía invisible la existencia de los campos de concentración y las violaciones de derechos humanos. ¿Ya? Aceptarlos para ellos fue una crisis de identidad. Por eso es que hasta el día de hoy los alemanes siguen pidiéndole disculpas al mundo por los hechos ocurridos durante la Segunda Guerra Mundial. Todos los sesgos de confirmación habitualmente tienen que ver con creencias nucleares. ¿Ya? Con mi hijo es bueno, es imposible que esté metido en la droga. Mi marido me ama, es imposible que sea infiel, este partido político es el mejor, es imposible que alguien corrupto o alguien haya cometido un delito, y así. ¿Ya? Tiene que ver siempre con las cosas más nucleares. Importante, ténganlo en cuenta, nada más, porque es imposible erradicarlo. ¿Ya? Pero sí tenemos que tenerlo en cuenta. Y menos en un país que somos discriminadores y... Sí, bueno. Todos los países son así, lo que pasa es que decir que nosotros somos mayormente también es parte de un sesgo. ¿Qué hacemos cuando alguien nos presenta una falacia en un ejercicio argumentativo? Acá lo primero que les tengo que decir es que no caigan en el academicismo. ¿Qué es el academicismo? El academicismo es decir, oye, mira, tú acá estás haciendo una falacia domina. O no, mira, tú estás cayendo en la falacia de la pendiente resbaladiza. ¿Por qué? Porque a mi contraparte no le importa. El anunciar como bandera que la otra persona está realizando una falacia es parte de un ejercicio en torneos de debate. Ahí es válido. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo levanto la bandera y son puntos para mí o puntos menos para mi contraparte, porque es parte de la dinámica del ejercicio. Pero en la vida real, no. En la vida real no tenemos un árbitro que nos está validando los argumentos. ¿Qué hago si se me presenta una falacia? La evidencio sin decirlo. ¿Ya? La evidencio sin decirlo. Como normalmente están asociadas a un problema de non sequitur, vale decir que la afirmación no se dice del hecho afirmado, en lugar de ponerle título, uno dice, oye, pero lo que estás diciendo no se puede desprender de tu fundamento. Y vamos con el fundamento. Ya separamos el efecto que quiere la otra persona y nos vamos directamente a su argumento. ¿Ya? Esa es una forma de atacar la falacia. La otra estrategia de atacar la falacia es llevarla al absurdo. Vale decir, como uno se da cuenta que la afirmación no tiene relación con el fundamento, lo que podemos hacer es utilizar la misma falacia para ridiculizarla. ¿Ya? Para ridiculizarla. Y otra cosa es que también tengan claro que ustedes pueden utilizar falacias. Las falacias son faltas técnicas. Así como uno les dice, por ejemplo, cuando yo les digo, no, ustedes no pueden realizar una pregunta afirmativa o asertiva, perdón, en un examen directo de mi propio testigo, no significa que alguna vez la vayan a tener que utilizar. ¿Para qué? Porque el testigo está muy perdido y ustedes tienen que tirarle una pregunta que ustedes saben que se la va a objetar, pero con eso lo ordenan. ¿Ya? Con eso lo ordenan. Por ejemplo, tengo un testigo que yo necesito que me aclare que él vio un hecho al interior de la empresa. Y se lo pregunto, ¿hay algo que le haya llamado la atención del día 23 de junio? No, nada, fue un día normal. Chuta, no tengo cómo entrar. Entro con una falta. ¿Pero usted vio o no vio que el trabajador golpeó al otro? Objeción, magistrado, el testigo no se ha referido. Magistrado, retiro la pregunta. Testigo, ¿recuerda algo? Sí, me acuerdo perfectamente que le pegó. Ahí, esa pregunta, objetable totalmente e improcedente, se utilizó como una falta técnica.
¿Por qué? Porque me permitió a mí que el testigo recordara lo que tenía que declarar, ¿ya? Y que se le había olvidado. Lo mismo ocurre con la falacia. Muchas veces ustedes van a utilizar una falacia como parte de su propio acto argumentativo. Esto es muy común, por ejemplo, cuando ustedes están en alegatos totalmente orales, como ante la Corte de Apelaciones o Corte Suprema, y ustedes enuncian el efecto que puede tener la decisión del tribunal. Magistrados, si ustedes deciden rechazar esta demanda en los términos expuestos, tenemos un trabajador que se encuentra cesante desde hace 12 meses sin los recursos suficientes para mantener a su familia. Eso es totalmente emoción. ¿Por qué? Porque puede ser que el trabajador esté mega bien despedido, pero yo estoy apelando al efecto emocional que puede tener el que la Corte entienda que su decisión tiene efecto sobre una familia. ¿Ya? Esto se ha visto ¿en qué? En las condenas contra el Estado. Uno de los principales problemas que tenemos, o sea, que tiene el Estado en materia de demandas laborales, es que habitualmente es demandado como empresa principal, porque subcontrata a otras empresas para que realicen la pega, o porque pedimos que se declaren relaciones laborales con personas que nunca tuvieron una relación laboral. ¿Y cuál es el problema de eso? Las cotizaciones previsionales. ¿Por qué? Porque habitualmente no están al día durante 10 años, 15 años, y si no están al día las cotizaciones, existe algo que lo más probable que ustedes conozcan, que es la ley Mossos. Vale decir, tengo que seguir pagando la remuneración hasta que me ponga al día con las cotizaciones. Si yo demando a la empresa privada los 3 chanchitos de nulidad del despido por no pago de cotizaciones, a la Corte no le tiembla la mano para condenar a ese empleador a pagar las lucas. Pero en algún minuto un ministro se le ocurrió preguntarle a un abogado del Consejo de Defensa del Estado cuánta plata tenía que pagar, en ese caso, el Estado para efecto de poner al día las cotizaciones. ¿Por qué? Una cosa es deber el sueldo, pero las cotizaciones previsionales tienen un interés brutal. ¿Por qué? Porque cada cotización se calcula de manera individual. Entonces, cada cotización lleva una multa, lleva un recargo y se le aplica interés. Y al mes siguiente, sobre ese monto ya reajustado, se le vuelve a aplicar multa, reajuste e interés. Ya esa multa ya reajustada, al mes siguiente se le vuelve a aplicar multa, reajuste e interés. ¿Ya? Entonces, cuando yo debo 10 meses de cotizaciones, cada cotización durante esos 10 meses generó multas, reajustes e intereses por cada mes. ¿Qué significa? Que si yo debo 400 lucas, en 2 o 3 meses puedo terminar debiendo 5 millones. Es muy grande. Y cuando es más grande el monto, crece aún más. Cuando ya son 5 millones, termina siendo 50. ¿Y cómo se extingue, cómo se detiene? Porque probablemente puede ser que, no sé, pues el empleador por lo general sabe que no pagó las cotizaciones, pero puede pasar que a una lista se le pasó y no pagó esa cotización específica. Si el empleador demostró y pagó las cotizaciones después del reajuste, etc., después se le vuelve a reajustar. No, si ya las pagó no se te reajusta. Pero Si no las pagaste, se sigue reajustando. ya, pero hay un momento en que no sé, por ejemplo, pagaste a lo mejor no la totalidad. Ya, es que si no pagaste la totalidad, respecto a lo que aquí se entiende que tú pagaste las primeras, Claro. o sea, hay reglas de pago, se entiende que tú pagaste los intereses, Claro. y la deuda te sigue existiendo, y sigue creciendo. O sea, lo único que te queda es pagar. Sí. Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ocurre que se calculó para el Estado y dijo, no, vamos, ¿sabe qué, señora excelentísima? Son 400 millones de pesos para el Estado. En ese momento se dieron cuenta que la cantidad de dinero que tiene que desembolsar el Estado en estos casos es muy alta. Es muy alta. ¿Ya? Argumento desde la consecuencia. Entonces, a partir de ese momento, la Corte Suprema no dio más esa sanción cuando se demandaba al Estado. ¿Por qué? Por las consecuencias que tiene. Entonces, esto tiene consecuencias prácticas y ustedes las pueden utilizar el día de mañana. Ya, vayan por un café o algo para que sigamos con el modelo argumentativo. Ya son las 8:26.
volvemos a las... El primero es nuestra afirmación. El segundo es el razonamiento que justifica nuestra afirmación. Y el tercero es nuestra evidencia. Nuestra evidencia. Si yo lo traduzco a derecho es más fácil de entender. ¿Ya? Porque acá yo tengo lo pedido, cuando ustedes han estudiado ya a esta altura o sea, todavía no porque están con auxiliares, pero ya algo les tienen que haber dicho que existe un artículo por ahí, el 254 del Código de Procedimiento Civil, que dice qué es lo que debe contener cada demanda. Y en la demanda nos dice indemnización del tribunal, de las partes, ¿cómo se llama? Los elementos de hecho y derecho que justifican la pretensión y las peticiones concretas. ¿Ya? Esto es eso. Afirmación, lo que yo le voy a pedir al tribunal. Razonamiento, la motivación fáctica y jurídica que sustenta mi afirmación, y la evidencia son los medios de prueba que van a acreditar mi supuesto fáctico. ¿Ya? Si yo lo llevo al derecho, este método argumentativo no fue creado exclusivamente para derecho, sino que es un modelo argumentativo amplio, yo lo puedo utilizar en cualquier escenario. Afirmación, razonamiento, evidencia. Vamos a ver a continuación algunos ejemplos que están bien y otros que están mal desarrollados, para que veamos en este caso de forma casuística cómo aplicamos esto de afirmación, razonamiento, evidencia. Primero, afirmación. La educación en línea es igual de efectiva que la educación presencial. Razonamiento. La flexibilidad del aprendizaje en línea permite a los estudiantes personalizar su ritmo de estudio. Evidencia. Un estudio de la Universidad de Harvard encontró que los estudiantes en cursos en línea tuvieron un rendimiento comparable al de aquellos en clases presenciales. Fíjense que acá esto es aparentemente un argumento correcto, pero precisamente la idea es que nosotros diferenciemos la argumentación, o sea, la afirmación del razonamiento y del medio de prueba, nos permite analizar. Fíjense, la educación en línea es igual de efectiva que el razonamiento y la educación presencial. Esa es la afirmación. Si yo me salto el razonamiento y me voy a la evidencia, me dice, un estudio de la Universidad de Harvard encontró que los estudiantes de curso en línea tuvieron un rendimiento comparable al de aquellos en clases presenciales. En este caso, la evidencia tiene que ver con la afirmación. Pero fíjense que el razonamiento no. ¿Por qué? La flexibilidad del aprendizaje en línea permite a los estudiantes personalizar su ritmo de estudio. Esa es una cualidad de la educación en línea. Pero esa cualidad no me permite sostener que es igual de efectiva. Y la evidencia propuesta no tiene que ver con ese razonamiento. Entonces, este es un texto aparentemente redactado conforme al modelo argumentativo ARE. Aparentemente sería correcto, pero si nosotros analizamos acá el fundamento, no la evidencia, el fundamento, nos vamos a encontrar con que la afirmación no se puede derivar de ese razonamiento. Por lo tanto, al analizar este argumento, no podemos decir que es falso, pero podemos decir que no es verdadero. ¿Ya? No es verdadero. ¿Por qué? Porque en definitiva hay una evidencia que permite justificar la afirmación, pero el razonamiento no tiene nada que ver ni con la evidencia ni con la afirmación. Acá el razonamiento es justificado por la evidencia. Vale decir, la prueba o la evidencia justifica el razonamiento y ambos justifican la afirmación. Acá me falta una pata. El razonamiento no está correcto. La energía solar es una solución viable para el futuro energético. ¿Por qué? Porque a medida que los recursos fósiles se agotan, es crucial buscar fuentes de energía renovables. Según la Agencia Internacional de Energía, la energía solar ha crecido un 20% cada año en la última década. Esto es lo mismo que arriba, pero al revés. Acá, el razonamiento justifica la afirmación, pero la evidencia no. ¿Ya? La evidencia no tiene que ver. Entonces, fíjense, acá tenemos dos textos que son aparentemente correctos, pero que ambos tienen un error. En el primero, el razonamiento no dice relación con la afirmación y con la evidencia, y en el segundo, es la evidencia que no me permite justificar el razonamiento.
El ejercicio regular mejora la salud mental. La actividad física libera endorfinas que son conocidas por mejorar el estado de ánimo. Un estudio publicado en la American Journal mostró que las personas que hacen ejercicio regularmente tienen 30% menos probabilidad de desarrollar depresión. Acá, sí. Todos son coincidentes. ¿Por qué? Tengo una afirmación. El ejercicio mejora la salud mental. ¿Ya? El ejercicio mejora la salud mental. ¿Por qué mejora la salud mental? Porque la actividad física libera endorfinas que son conocidas por mejorar el estado de ánimo. ¿Qué tengo para probarlo? Tengo acá una comparación en un estudio que nos dice que quienes realicen este ejercicio regularmente tienen un 30% menos de probabilidad de desarrollar depresión. ¿Qué podríamos atacar acá? Podríamos atacar que a lo mejor la evidencia en sí misma no es suficiente, porque podría ser que no haya causalidad, sino que solamente correlación. Porque en definitiva yo tengo que demostrar que el ejercicio físico de esas personas se traduce necesariamente en la baja de la depresión. Pero por lo menos hasta acá esto está bien. ¿Por qué? Porque la evidencia tiene que ver con el razonamiento y entre los dos tiene que ver con esta afirmación final. Entonces fíjense, volviendo atrás, acá eran dos afirmaciones aparentemente correctas, pero la misma estructura del modelo argumentativo ARE nos permitió estudiarlas y ver sus errores. Y acá tenemos una que está bien desarrollada. La construimos en base al ARE y la analizamos en base al ARE. Se sostiene. La lectura diaria aumenta la capacidad de concentración. Leer requiere atención y enfoque, habilidades que se desarrollan con práctica constante. La investigación de la Universidad de Sussex sugiere que leer puede reducir el estrés hasta un 68%, beneficiando los niveles de concentración. Fíjense, la afirmación es que leer mejora mi concentración. ¿Por qué? Leer requiere atención y enfoque, ¿ya? Que son habilidades que están relacionadas con la concentración y que se desarrollan con la práctica constante. Por lo tanto, mientras más lea, más voy a desarrollar concentración, o sea, atención y enfoque, y eso va a mejorar mi capacidad de concentración. Y como evidencia, tengo una investigación que sugiere que se reduce en un 68% el estrés, beneficiando la concentración. Acá es una evidencia que no podemos decir que no está relacionada, pero tampoco podemos decir que esté completamente relacionada con la afirmación. ¿Por qué? Porque este estudio va apuntado a la reducción de estrés. Exacto. No la concentración. El estrés, la reducción del estrés mejora la concentración, sí. Pero para que esto sea completamente relacionado yo tendría que cambiar mi justificación. Yo tendría que decir, la lectura diaria aumenta la capacidad de concentración. ¿Por qué? Porque leer ayuda a la reducción del estrés y la reducción del estrés aumenta la capacidad de concentración. Y un estudio así lo demostró. Ahí esto sería redondo. Este es más útil que los anteriores. ¿Por qué? Porque aparentemente acá la evidencia tendría que ver. Pero si ustedes lo revisan bien, no. Comer frutas y verduras puede mejorar la salud física. Estos alimentos están llenos de nutrientes esenciales. La Organización Mundial de la Salud recomienda al menos 5 porciones de frutas y verduras al día para reducir el riesgo de enfermedades crónicas. ¿Ya? Acá tenemos un argumento, por lo menos formalmente, que funciona. Independiente que uno acá podría criticar esta evidencia, señalando que en realidad podríamos querer una falacia de apelación a la autoridad, porque no me dice por qué. Ya no me dice, ok, me lo recomienda para reducir riesgo de enfermedades crónicas. ¿Por qué? Pero eso es cuestionar la evidencia. En estricto sentido, desde la estructura de la construcción del argumento, este argumento funciona. Implementar políticas de trabajo desde casa puede aumentar la productividad. Los empleados ahorran tiempo en traslado y pueden crear un ambiente de trabajo más cómodo. Un informe de la universidad encontró que los empleados que trabajan desde casa mostraban un aumento del 13% en su productividad. Acá también funciona. ¿Por qué? Porque a pesar que esta evidencia no tiene que ver con este razonamiento en forma directa, sí tiene que ver con los niveles de productividad. Y es lo que yo estoy afirmando. Y esto de acá viene a ser la explicación de por qué el teletrabajo aumenta los niveles de productividad. ¿Por qué los aumenta? Porque es un ambiente más cómodo.
Acá estamos hablando con diferencias que de repente son súper sutiles. Por eso uno tiene que verlas variadmente y preguntar si funciona. Esto sí se justifica. El reciclaje es esencial para la sostenibilidad. Reduce la cantidad de residuos que terminan en vertederos y disminuye el uso de recursos naturales. Según la EPA, el reciclaje y reutilización de materia evitó la emisión de 186 millones de toneladas métricas de gases de efecto invernadero. Tiene que ver. Porque independiente que acá no hable de sostenibilidad, esta afirmación habla acerca de los residuos, porque los reduce, esto está justificando que los reduce, y al mismo tiempo yo estoy hablando acá de sostenibilidad y acá se plantea respecto al efecto invernadero que tiene directa relación con la sostenibilidad. ¿Ya? Esta afirmación, este texto argumentativo redactado conforme al modelo funciona. La música tiene un impacto positivo en el aprendizaje. Escuchar música puede mejorar la memoria y concentración. Un estudio de la revista Learning demostró que los estudiantes que escuchaban música mientras estudiaban recordaban mayor información. Información, memoria y concentración, aprendizaje. ¿Ya? Funciona. Más relacionado. Exacto. Si cuando está el problema, cuando no están bien relacionados. Fomentar la lectura en la infancia promueve el amor por el conocimiento. Los niños expuestos a libros desarrollan habilidades lingüísticas y curiosidad intelectual. La Asociación Americana afirma que los niños que leen tienen más probabilidad de tener éxito académico. No funciona. No. ¿Por qué? Porque acá estamos hablando de amor por el conocimiento. Acá estamos hablando de éxito académico. No tiene nada que ver con el uno con el otro. Los voluntarios desempeñan un papel crucial en las comunidades, contribuyen a resolver problemas sociales y mejorar la calidad de vida. Un informe indica que los voluntarios pueden aumentar el bienestar comunitario en un 70%. Funciona. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todos dicen relación con la calidad de vida comunitaria. Ya. Si se dan cuenta acá, en todos estos ejemplos, estamos buscando el apoyo en algo externo, en bibliografía, en un estudio. Esa es la evidencia. La evidencia siempre se sustenta en algo que pueda justificar mis afirmaciones fácticas, son los medios de prueba. Si yo esto lo traduzco a términos jurídicos, acá está lo que yo le estoy pidiendo al tribunal, acá está el motivo por el cual se lo estoy pidiendo, y acá está lo que prueba, lo que justifica el motivo por el cual yo se lo estoy pidiendo. Esta estructura es muy simple y es muy útil, porque ustedes siempre pueden rápidamente tratar de construir un argumento en base a estos tres elementos: afirmación, razonamiento, justificación o evidencia. También rápidamente lo podrían hacer en base al SEX, que es afirmación, explicación, ejemplo. ¿Cuál es la diferencia? Este de acá, desde un punto de vista argumentativo, yo puedo analizarlo y puedo estudiarlo y puedo decir que es verdadero o falso. El otro, el SEX, tiene que ver con justificar algo de manera rápida frente a una audiencia. Afirmación, explicación, ejemplo. Acá no necesariamente yo tengo la razón. ¿Por qué? Porque es una afirmación que yo voy a explicar y que yo voy a dar un ejemplo. No estoy dando evidencia de que mi afirmación sea cierta. Acá lo importante, nosotros estamos estudiando el ARE, no el SEX, se lo explico para que lo tengan en paralelo. Vamos a conversar la próxima clase también sobre el SEX para que puedan interiorizarlo. Tengan desde ya claro que son formas de respuesta de examen, para que le demos una utilidad práctica actual. Si yo utilizo el SEX para responder una pregunta de examen, le estoy dando, el profesor me pregunta, no sé, La posesión. ya, ¿qué es la posesión? Una tenencia, una cosa con ánimo señor. Explicación, ¿ya? O afirmación. Razonamiento, ¿ya? ¿Qué es la tenencia material? Que es la parte exterior de la voluntad del dueño y apropiarse o tener dentro de su dominio la cosa. ¿Y qué entendemos con ánimo de señor y dueño? Es comportarse haciendo uso de todas las atribuciones que da el dominio. ¿Ya? Y me falta algo ahí, pues ya sea que la tenga Por sí o por por persona. persona. ¿Ya? Ahí yo estoy primero definiendo y luego razonando. De acuerdo al artículo 700. Sí, por esta. del Código Civil. Ahí está la evidencia. ¿Ya? Ahí aplicamos el ARE para efecto de responder una pregunta de examen. O lo puedo responder en base al SEX.
¿Ya? Por ejemplo, Frustrado. no, pero no, pero déjame ir a algo más simple que hayan visto todos a estas alturas. Error. Error. Perfecto. ¿Ya? ¿Qué es el error? Falsa percepción de la realidad que tiene una persona. ¿Ya? Acá voy con el sexo. ¿Ya? Entonces digo, error, esa es mi afirmación. Explicación es la falsa percepción de la realidad que tiene una persona. ¿Ya? Motivada por, es una falsa percepción de la realidad que tiene una persona motivada por el error o, me falta algo ahí, ¿no? Por ignorancia. Por ignorancia, gracias. Por error e ignorancia. Entonces hice la afirmación, error, di la explicación de error, voy con ejemplo de error. ¿Ya? Y vamos con el clásico error en la sustancia. ¿Ya? La persona compró un anillo pensando que era de oro cuando en realidad era de plata. Tenemos todo esto. Esas son estructuras que a ustedes les van a permitir responder el día de mañana preguntas, en la medida en que ustedes las interioricen. ¿Ya? Afirmación, explicación, ejemplo. Se llama SEC. Sexy, por sus siglas en inglés. El ejemplo siempre va al final, nunca al comienzo. Por eso cuando el profesor les pregunta, dígame, defíname el dolo, profesor, ¿le puedo dar un ejemplo? No. O dice, es como. Es como ya. Es como. Es como está mal, porque es, ya, porque vamos a definirlo. Si yo parto con el profesor, ¿le puedo dar un ejemplo? No, le estoy preguntando qué es. El ejemplo va al final. Por eso cuando ustedes dicen, profesor, ¿le puedo dar un ejemplo? Los profesores le van a mirar con cara de no. Ya, no, primero dígame de qué trata. ¿Ya? Porque es que le doy un ejemplo, no es que no me sirven los ejemplos. Porque los ejemplos son tratar de explicar algo por las cualidades que tiene la cosa en su aplicación práctica. Y eso no significa que ustedes la entendieron. ¿Ya? Yo necesito que ustedes entiendan el conocimiento y que, claro, el ejemplo me va a dar a entender a mí que ustedes lograron una comprensión tal que les permite aplicarlo. Pero primero necesito la comprensión. Entonces, el SEX es afirmación o enunciación, explicación, ejemplo. Y si ustedes se dan cuenta, acá hay un tema que siempre se plantea en forma de 3. Y eso es porque, no es porque sea un número cabalístico o acá creamos en la mística, no. Es porque el cerebro humano tiende a agrupar las cosas de 3. Así de simple. Las conexiones neuronales se tienden a realizar en grupos de 3. De 3 neuronas que se conectan después con otras 3 neuronas y así vamos estructurando elementos de 3. ¿Ya? Y por eso ustedes pueden revisar, si ustedes quieren escuchar, por ejemplo, entrevistas pueden hacer un paralelo para que se den cuenta porque es muy entretenido cuando tenemos estudio y talento y tenemos solo estudio. Ustedes pueden revisar entrevistas a Obama. Si ustedes revisan entrevistas a Obama, no discursos, entrevistas, Obama siempre va a responder con el SEX, siempre va a dar una afirmación, una explicación y un ejemplo. Siempre. Siempre. Y como él, además de estudio, tiene talento, le sale hermoso. ¿Ya? Piñera, que en paz descanse. Si ustedes revisan sus entrevistas, a él le sale torpe, pero aplica la misma lógica. Enunciación, explicación, ejemplo. ¿Por qué? Porque eso es lo que se estudia de manera clásica para los políticos que tienen un poco más de lucas para formarse, estudian formas de responder y estudian formas de plantear sus argumentos de manera rápida. ¿Ya? Estas estructuras a ustedes les van a permitir, con el transcurso del tiempo, ejercitándolas, que su cerebro aprenda a hacerlas. Así como ustedes aprendieron a hablar, ustedes pueden aprender a argumentar de forma rápida. Y si ustedes se acostumbran a estar creando argumentos, su cerebro va a crear argumentos en forma cada vez más rápida. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con estos chicos que son raperos y participan en combates de rap? Yo les digo, ¿cómo hicieron para rimar tan rápido? Bueno, no es que algunos tienen un don, pero aparte de un don, los flacos están entrenando todo el día. Están pensando constantemente en qué palabra rima con otra palabra y están practicando todo el día para tener un ritmo y para poder crear estructuras lingüísticas sumamente rápidas en un periodo muy breve de tiempo que se traducen en improvisación.
Pero esa improvisación nace de la preparación. Muchas de esas frases ya están preparadas de antes. No es ese contenido, no es que el flaco ya sabía lo que iba a responder, no. Pero ya tenía 2 o 3 palabras que riman entre ellas, entonces cuando agarra la segunda, viene la tercera, viene la cuarta, viene la quinta, y vamos avanzando rapidísimo. Ustedes pueden aprender a desarrollar lo mismo con esto, porque estos son modelos de expresión. Si ustedes los aprenden y los ejercitan, dentro de 2 o 3 años les van a salir en forma natural. Y ustedes tranquilamente van a empezar a explicar, a afirmar, explicar y a poner ejemplo en cada cosa que hagan. ¿Ya? Ahora, esta es nuestra próxima evaluación, que es el próximo martes. ¿Ya? Sus notas van a estar mañana. No se las tengo ahora para los que habían preguntado porque todavía me faltan algunas que corregir. O sea, no corregir, que agregar, que tener claras. ¿Ya? Porque las tengo anotadas y no, en realidad me faltan corregir. Me faltan 5 personas por corregir. No las he corregido todas y las tengo anotadas en un papel. Cuando estén todos ahí, recién yo las subo al sistema. Porque si no, ¿qué ocurre? Ocurre que les empiezo a subir de goteo y se empiezan a estresar. ¿Ya? Porque en un día alcanzo a subir 5 y ustedes hay 5 que tienen nota y hay otros 20 que no. Entonces, ¿qué pasó, profesor? Empiezan a escribir, oye, el profesor subió la nota, que yo no tengo la mía, y empiezan a colapsar. Entonces yo cuando las tengo todas, ahí recién las subo. ¿Ya? Y me quedan 5 todavía por terminar. Van a estar para mañana. Hasta ahora no hay nada tan terrible. ¿Ya? Para que lo tengan claro. Y el próximo martes tenemos nuestra evaluación y la evaluación va a consistir en la redacción de 3 argumentos utilizando esto, la técnica ARE. Afirmar, razonar y tener evidencia. ¿Ya? Para que lo vayan repasando después porque esto es lo que vamos a evaluar. Van a construir 3 argumentos. ¿Algún tema específico, profesor? ¿O libre el tema? No, en la clase yo les voy a dar el tema. Ya para que no le pregunten a Mr. Chat antes. Ya, vamos con la lista.